Gracias, Padre amado, por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has dado a cada uno de nosotros. Permítanos, Señor, que en este día tan especial, en este lugar, Señor, nosotros podamos hacer un lugar para que tú entres en nuestro corazón. Y si ya lo hicimos, Señor, que te demos cabida para que tú sigas habitando y tú seas nuestra prioridad. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, por darnos a tu Hijo, la revelación, la salvación para cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden estar sentados. Dios le bendiga nuevamente en esta hermosa mañana. La semana pasada estuvimos hablando sobre Simeón y el niño al que recibió en el templo, y él le dijo al Señor en ese capítulo 2 de Lucas, verso 30, pues mis ojos han visto tu salvación, refiriéndose al Mesías, al niño que recibe. Y hoy vamos a hablar en el mismo capítulo de Lucas 2 respecto al niño, respecto al regalo, pero realmente cómo lo recibió el mundo. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de un regalo, pues lo recibimos con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Cuando nosotros tenemos de ir a un lugar, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un hotel, nosotros nos enfocamos y nos fijamos en muchas cosas. Entre ellos, qué tan buena es la comida. Una de las cosas de las que nos fijamos es el lobby, la estructura del hotel. Esas son cosas que llaman a la atención, principalmente los baños, para las mujeres que hacen fotos, y las habitaciones. Pero en este caso, las habitaciones, el lobby, cuando vamos a un lugar como esto. Mesón es un lugar de albergue. Es como un estilo de una posada, como un estilo de una pensión. Es un lugar donde los viajeros aguardaban la noche de paso, donde tenían lugar para su carruaje y para sus animales. Una habitación para quien visita, pero también un lugar en el establo donde ellos pueden dejar sus animales. Eso es un mesón. Nosotros tenemos un cuerpo físico. El cuerpo físico de nosotros, ¿cómo es visto? Si lo comparamos a un hotel, quizá cuando tú ves el cuerpo físico de una persona, lo que tú ves, la estructura, tú dices, ese es el lobby. Si vamos más adentro y tú hablas con esa persona y tú ves cómo habla, tú dices, así es la comida. Pero si vamos más adentro y tenemos una idea y tú ves a esa persona cómo actúa en sí, porque mucho no va de acuerdo cómo habla y cómo actúa, tú dices, ese es su corazón, eso es su pensamiento, eso es lo que alberga. Tal así es él, dice, porque como es el corazón, tal así es él, dice la Biblia. Perdón. Entonces, en estas fechas, muchas personas están celebrando la Navidad. Muchas personas están celebrando a Jesús. Muchas personas tienden a decorar la música, la Navidad, la mesa, la cena, la comida, todo lo que envuelve una celebración que te da mucha alegría, mucha paz, mucho gozo. Pero la pregunta que yo me hago hoy en este día es, ¿y a Jesús lo ha dejado entrar en la celebración? ¿Está Jesús en tu mesa el 24 de diciembre? Preguntémonos eso. Nosotros vivimos en un mundo en el que la oscuridad en estos días es increíble. Pero también debemos celebrar la luz. ¿Por qué?
Porque independientemente de que la oscuridad reine con todo lo que se hace en estos días, la luz resplandece. En estos días, aún las personas que no conocen de Cristo, aún los inconversos, es cuando más se habla de Jesús. Entendamos que Jesús no nació en diciembre. No nació el 25 de diciembre, entendamos eso. Pero estamos en la fecha donde más se celebra a Jesús y donde más se predica de Jesús y donde más se habla de Jesús. Y ese es un punto importante para nosotros enfocarnos en eso. Prediquemos eso. Aprovechemos ese momento. Aprovechemos esa luz. En estos días llenos de luz, el mundo aún continúa amando más la tiniebla. ¿Por qué? Porque lo que le da un enfoque diferente a la Navidad, se enfocan en beber, abrazar el pecado, disfrutar de la vanidad, vanagloriarse y llenarse de cosas, abrazan el materialismo. Por eso el mundo amó más la tiniebla que la luz. Pero yo le insto a todos ustedes que son creyentes y aún no creyentes, abracemos la Navidad con el enfoque de que celebremos a Jesús, celebremos a ese niño que nos fue dado y dejémoslo entrar en nuestra celebración, porque eso es un punto también. Celebramos, aún somos misericordiosos y somos sabios en la celebración, pero a veces no le permitimos entrar. Celebremos que Jesús vino a nuestra vida. Celebremos que Jesús nos alcanzó. En este pasaje de Lucas capítulo 2, versos del 1 al 7, hay algo muy importante. Veamos el pasaje. Dice Lucas capítulo 2, verso 1. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César, de que todo el mundo fuese empadronado, dice el texto. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. El verso 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Dice el verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dice el verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ello en el mesón. Y hay muchas razones que nosotros podemos entender por los cuales no había lugar. Había un censo, se había promulgado un edicto. Todas las personas de este lugar estaban viajando hacia acá para ser empadronados, para cumplir lo que era la ley en ese momento. Probablemente por eso no había lugar. Había un tumulto, es como decimos aquí cuando vamos a votar en mayo. Todo el que es de otra ciudad se traslada a esa ciudad. Todo, algo similar. Se vuelve un tumulto. El 24 y el 25 de diciembre, la gente viajando para su familia, el tránsito es terrible. Se vuelve un tumulto. No hay mucho lugar. Pues sucede que en este punto, Lucas a nosotros nos está diciendo lo que está pasando aquí. Y vamos a poner un poco de contexto para que podamos entender. Esto es Lucas capítulo 2, hablándonos a nosotros del nacimiento de Jesús. Recuerden que el domingo pasado yo les dije que Lucas es el evangelio con más referencia sobre la niñez y la adolescencia del Señor Jesús, más que todos los evangelios. Y Lucas, junto con Hechos, que fueron dos evangelios que se escribieron paralelos, ahora nos relata cosas importantes, pero también cosas que se han cumplido o que se van a cumplir en su evangelio respecto a la vida de Jesucristo. Lucas inicia, cuando decimos el mes pasado, la semana pasada, cuando hablamos del texto de Simeón,
con los 4 himnos principales que hablamos. Pero ahora Lucas en el capítulo 2 nos relata 2 historias paralelas. Primero, Lucas agarra y nos relata la historia de Zacarías se llamaba, y Elizabeth, el papá de Juan el Bautista, y la historia de María la Virgen y Jesucristo. 2 promesas relatadas en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas con 2 hijos. Primero, a Zacarías y a Elizabeth, que eran muy ancianos, se le prometió un hijo que anunciaría el nacimiento de Jesús y que era quien iba a preparar el camino para el Salvador. Y luego a la Virgen se le presenta el ángel y se le dice que ella va a tener a luz el Salvador. Juan fue el mensajero que procuraba preparar el camino para juntar al pueblo con Dios. Y Jesús fue el rey mesiánico prometido, el que Simeón dice que es el Salvador, el que Mateo menciona como el Mesías, el que Juan dice que es el Hijo del Hombre y el que Lucas dice que es la luz del mundo, y Juan también lo menciona de esa misma manera. Dice Isaías 700 años antes, porque un niño nos es dado, príncipe de paz, y pondrá sobre sus hombros todo el pueblo y el pecado del pueblo. Isaías capítulo 6, parece capítulo 9. Ahora nosotros vamos a ver que muchas celebraciones hay en estos días. Muchas personas están celebrando. Pero, ¿y el lugar de Jesús? La mesa. Muchas mesas están vacías. Hay un lugar para Él. Cuando nosotros estamos aquí en el verso 7 de Lucas, dice el verso 7, voy a hacer hincapié mucho en este texto, y dio a luz a su primogénito, vamos a hablar de eso más adelante, y lo envolvió en pañales, dice el verso 7, y lo acostó en un pesebre. Un pesebre. ¿Qué significa un pesebre? Un pesebre es un lugar donde llevan los animales a descansar y donde le ponen la hierba a los animales para que coman durante el establo, durante el dueño de ese animal que está en el mesón o en la posada descansando en una habitación meramente cómoda. El pesebre era el lugar donde estaban los desperdicios de los animales, donde los animales defecaban, donde estaba eso lleno de paja, donde estaba lleno de hierba, porque era un lugar que estaba cerca del mesón. Eso es un pesebre. Y ustedes se imaginan un pesebre. Así fue como el mundo recibió al Salvador, a Jesús, en un pesebre. El mundo le dijo desde la primera instancia que María dio a luz: en el mesón no hay lugar para ti. Tu lugar está allá. ¿Hacemos eso nosotros mismos? No hay lugar para ti. Tienes que quedarte afuera con frío, donde están los animales, con el estiércol, con el muladar, porque aquí adentro no hay lugar. Y yo te pregunto, ¿hay lugar aquí adentro? Es triste ponerlo de esa manera, pero fue así como fue. ¿Dónde está el lugar de Jesús en nuestras vidas, en nuestras mesas, en la Navidad, en esos días? ¿Dónde? Y yo me imagino que para otros no podría haber lugar. Pero imagínense el momento. Una mujer embarazada, a punto de dar a luz, quejándose, agarrándose la panza aquí abajo, como hacen ustedes las mujeres, y con un esposo con un cayado en la mano y junto a ella, y pensando: oye, los caballeros, ¿dónde están? ¿Quién es el que va a dejar su habitación para dársela a esta mujer?
Eso no pasa. Vamos en el autobús o vamos en un carrito de concho y vemos una anciana cruzando la calle y no la dejamos cruzar. Vemos una mujer embarazada y nos cuesta darle el turno en el banco. Vemos a alguien que está anciano y en el supermercado no le damos el turno. Somos egoístas, no cedemos el lugar. Y eso fue lo que pasó con María. El mundo le dijo, aquí no hay lugar para ti, tú no puedes ir primero, tú llegaste tarde. Y la llevaron al establo con José. La mayoría de las personas que nosotros tenemos alrededor, cuando salimos y le predicamos la palabra de Dios, la gente no quiere a Jesús. La gente no quiere nada que ver con eso. La gente conoce, tiene temor, ora cuando está en dificultades, pero la gente no quiere a Jesús. Y eso hay que entenderlo. Jesús muchas veces no cabe en las celebraciones de nuestra casa, en las celebraciones de Navidad. Jesús no está presente. ¿Por qué celebramos lo que celebramos y cuál es el enfoque que le damos? Tenemos nosotros como cristianos que hacer una diferencia con relación a eso. Vino la luz, vino Jesús, el niño que había sido profetizado, nacido de una virgen a través de María, su madre, vino al mundo, pero el mundo lo recibió en tinieblas. El mundo amó más la tiniebla. Y miren lo que dice este verso, el verso 1 de Lucas. Aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto. O sea, en aquellos días eran temas realmente, Israel y el pueblo aquí estaban en sus propios afanes. La gente estaba involucrada en sus propias cosas. La gente estaba involucrada en sus propias celebraciones. La gente no tenía tiempo como no hay hoy. Los tiempos han cambiado, pero estamos completamente en la misma. Y el señor Augusto César proclama un edicto, una ley, un anuncio oficial de parte del rey, que es un anuncio real, que todas las personas tienen que cumplir. Un edicto. Y ese edicto era que tenía que ser empadronado todo el mundo. Había que hacerse un censo para ver todo tipo de personas que había. Eso incluía la persona en el rango de edad, para hacerlo militar, para hacer X cosas. Y recordemos que todo esto es gobernado por Roma, el imperio más poderoso del momento, y tenían que tener el control absoluto de la población. Entonces Augusto César, ¿saben quién era Augusto César? Augusto César fue el primer emperador de Roma. Gobernó desde el año 60, nació en el año 63 y murió en el 14. Gobernó durante 40 años el imperio romano y fue el primer emperador de este imperio. Este gobernó durante, como les dije, casi 40 años y gobernó hasta el día que murió, fue emperador. Después de él vino otro emperador que se llamó Tiberio, pero Roma estaba bajo su tutela, bajo su cuidado. Ahora, cuando dicen el texto Cirenio, gobernador de Siria, todo esto era población romana. Eran autoridades de una península, pero gobernada completamente por Roma. Bajo este contexto y bajo esta opresión es que María tiene que hacer un traslado a Belén con su esposo para ser censada. Dice el verso 2 que Cirenio de Siria, vamos a leerlo. Dice el verso 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio. ¿Por qué lo menciona él siendo gobernador de Siria? Bueno, en teoría, toda esta autoridad era nominal de Roma. Todo esto eran autoridades puestas por Roma. Y este Cirenio tiene autoridad sobre Judea. Sobre Judea, todo este pueblo del cual José es descendiente, también es descendiente de David. Entonces, era importante que el imperio romano tuviera el control de esta población. ¿Qué se buscaba con eso? Más adelante le voy a mencionar lo que se buscaba. Dice el verso 3.
Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Iban todos para ser censados, para ser contados, cada uno a su ciudad. ¿Por qué José tenía que trasladarse a Belén? Efectivamente, tenía que ir allí, tenía que contarse allí y tenía que firmar allí, porque era esa ciudad que pertenecía. Y cada persona se trasladó a su ciudad. Tenía que ir a Belén a firmar, y después que firmara, José agarra ahora a su familia y la pone en movimiento. Ahora yo quiero que nosotros nos vayamos 100% a esa época, porque cuando nosotros nos vamos a esa época, nosotros decimos, wow, María se fue con 8 y tantos meses de embarazo de ese lugar, dice, de Nazaret hasta Belén, tierra de pan, unos 130 kilómetros de distancia, en un burro. Eso era prácticamente para que se le saliera el muchacho en el camino. 130 kilómetros de distancia en un asno, en un burro, en un caballo, en un camello, no sé la montura que usó, no sé si lo menciona más adelante. Iba ella acompañada de José, un largo viaje, una mujer que tiene ya 8 meses y medio de embarazo, a punto de parir, y se traslada con esa barriga para ser censada. Todo esto es una promesa de hace muchos años. Es una profecía cumpliéndose, porque de eso se trata prácticamente el Evangelio de Lucas. José, dice el texto en el verso 4, estaba en Galilea, la ciudad de Nazaret, y se fue a Judea, y de ahí se fue a Belén, por cuanto era de la familia de David. Estaba en Nazaret, se dirigió a Belén por su descendencia, y a María, con este embarazo, está a punto de dar a luz. Ahora hace el viaje sumamente complicado. 130 kilómetros de distancia María va a recorrer con este embarazo. Y ahora las mujeres salen embarazadas, la esposa son 9 meses, 4 meses de licencia de maternidad, no cargan medio un galón de agua, no se puede levantar tarde, no se acuestan tarde, no pueden hacer nada porque están embarazadas. María, 130 kilómetros en un burro con ese muchacho brincando en la barriga, comiendo pan y agua en el desierto bajo el tetero del sol. Así fue como recibieron al Mesías. Así fue como recibimos a nuestro Salvador. Así fue como el mundo le dio la bienvenida a quien es la luz, a Jesús. Y dice el verso 5, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. María, su mujer, recordemos que el ángel le había revelado a María, pero José quería dejarse de ella porque salió embarazada sin él llegarse a ella, vamos a usar esa palabra, que es una palabra que usa la Biblia, sin haber consumado su relación. Y dice el texto que la cual estaba encinta, estaba en el embarazo, estaba ya, el bebé estaba listo, estaba a punto de salir, y dice que, ¿qué pasó con esto? Todo lo que ha pasado en los primeros 5 capítulos de Lucas, ¿es una casualidad? No, no es una casualidad. Todo esto es algo que se había dicho antes, es una profecía que se está cumpliendo. Porque en Miqueas no habla del Salvador, en Isaías no habla del Salvador prometido, y en otro texto del Antiguo Testamento no habla nosotros del Salvador, de Jesús, que nacería de una virgen. Cuando nosotros tenemos este texto, nosotros podemos ver que todo esto, lo que está es prácticamente cumpliéndose, lo que ya antes se había mencionado. En Mateo capítulo 1, capítulo 2, vamos a Mateo. Mateo capítulo 2, verso 1 al 8, a ver qué dice ese texto.
Dice en Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, oigan, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella vimos en el oriente y vinimos a adorarle. Dice el verso 3. Oyendo de esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén se turbó con él. Herodes se turba, ¿por qué? Porque Herodes dice, yo soy el rey. Y nadie puede venir a quitarme mi lugar. El rey soy yo. Y yo soy quien tiene la autoridad. Y muchos judíos actuaron como Herodes también. ¿Saben por qué? Porque estaban esperando un rey como Herodes, que peleara con Herodes, que peleara con el imperio romano para que lo liberara. Jesús vino a liberar, pero del pecado. No de esa guerra y no de la subyugación, de la esclavitud en la que ellos estaban sometidos. Dice el verso 4, ahí en Mateo, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, José se traslada de Nazaret hasta Belén. Los reyes magos han oído la historia, vienen y lo primero que Herodes averigua es dónde ha de nacer. Es casualidad lo que se nos está presentando de Lucas. Es casualidad que se nos diga que María tuvo que recorrer este tiempo y José con ella. Es casualidad que se haga un censo. Es casualidad que María esté en Belén. No es casualidad. Es algo que se había prometido de antes. ¿Y dónde había de nacer? Ellos tienen la respuesta. ¿Sabe qué dicen? Los profetas antes en el Antiguo Testamento ya lo han dicho. En Belén, ciudad de pan ha de nacer. ¿Es casualidad? No es casualidad. Dice Mateo capítulo 2 verso 5. Ellos dijeron en Belén de Judea, porque está escrito por los profetas, ahí ha de nacer el Salvador. Y dice el verso 6 de Mateo capítulo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá el guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti, Belén, dice Miquea, Éfrata, Belén insignificante. Señores, antes, cuando se hacía un censo, Belén no contaba, porque era un sitio tan pequeño que la gente lo pasaba por alto. Pertenecía a Judá y tenía pocos habitantes y la gente no le importaba. Ahí iban a ser el Salvador, en Belén, en un lugar insignificante. Para el año 2021, Belén tenía aproximadamente unos 12.000, 13.000 habitantes. Sigue siendo aún sumamente pequeño. Dice el texto en el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente con el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolo a Belén, dijo, ir allá, averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la vea, cuando la halléis, hacérmelo saber, pero también para que yo vaya a adorarle. Hacérmelo saber. Él quería saber, pero para adorarle, no, para matarle. Porque eso es lo que el mundo siempre quiso, buscar al Salvador y matarle. Y cuando estuvo en su adolescencia, buscaron a la madre y al Salvador para matarle. Y cuando Jesús tuvo vida pública a partir de los 30 años, cuando comenzó a predicar la palabra de Dios, procuraron ¿qué? Matarle. Y cuando se cumplieron los 33 años, 34 años de edad, ¿qué hicieron? Le mataron. Porque el mundo vio la luz, pero lo recibió en tiniebla. Le dijo, tú no cabes aquí, tú estás en contra de nosotros, vamos a matarle. ¿Dónde ha de nacer? Dice Herodes. Y dicen los magos, en Belén de Judea. Allí ha de nacer el Salvador, el niño. Una virgen de Belén. Imagino el gozo y la alegría que María tenía por todo lo que estaba pasando. ¿Ustedes creen que era así? Gozo, alegría. Una mujer con 8 meses de embarazo y tirar
junto con los animales en un pesebre, teniendo que parir ahí. Hoy en día cuando las mujeres paren, lo primero que te dicen es: yo no me aguanto el calor, tiene que ponerme un aire, mira, tiene que quitarme la habitación y ponerme el nombre del niño, yo no voy a hacer tal cosa, yo no voy a parir así, no. Ajá, mira eso, mira la diferencia. Nosotros podemos tener la Biblia que nos hable de Jesús y toda la Biblia está enfocada en Jesús. Podemos tener escrito en la casa, en la pared, que se nos diga en la escuela, que se nos diga en la iglesia quién es Jesús. Podemos celebrar la Navidad con un enfoque en Jesús. Pero a veces no tenemos a Jesús en nuestro corazón. A veces nos sentamos a la mesa y Jesús no está ahí. Permítele al Señor Jesús que sea parte del albergue. Permítele al Señor Jesús que tenga un lugar en tu mesón. No lo dejes afuera. Permítele entrar. Dice el verso 6 de Lucas capítulo 2. El verso 6 dice: y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Señores, la hora llegó. Y eso no avisa. Y supongo que María en aquel tiempo, cuando le iban a hacer cesárea, iba a parir natural, ¿verdad? Normal, como paren las mujeres. Y entonces llegó un dolor, llegó una contracción. Ellos estaban parados afuera de la posada, un lugar donde se supone que ellos iban a encontrar un espacio, pero no había. Dice el verso 6, estando allí, o sea, estaban en Belén. Suponemos que llegaron ese día o un día antes y no han encontrado lugar. Se cumplieron los días, o sea, a los 9 meses ya están, el niño está a punto de salir, ya está pateando y comienzan las contracciones, los dolores. Un momento sumamente doloroso para ella, pero a la vez un momento de mucha alegría porque va a tener su hijo. Estando allí, a punto de dar a luz, ahora, el verso 6 dice, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Y saben qué pasó? El mesón estaba ocupado. No había un médico, no había una cama, no había un lugar para ponerle. Y tuvo que ir al estado. Hermano, cuidado, 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 mucho cuidado. Cuidado si tu mesón está ocupado cuando el rey llama. Cuidado si tu mesón está abierto y aún así tú no lo dejas entrar. Cuidado. En teoría, la mayoría de las cosas parecen bien. Toda la teoría está bien. Pero vámonos a lo más profundo. Dice el verso 7. Y dio a luz. Cuando digo cuidado, es cuidado. No tiene que ser necesariamente en nuestra mesa. A nivel de nuestro cuerpo físico, de nuestra vida, realmente en nuestra vida, enfoquémonos en Jesús, en el Salvador, en el niño, en el que Dios Simeón y vio la salvación, vio al Mesías. Pero independientemente de eso, cuidado si el mesón está ocupado. Cuidado con el orgullo, la impaciencia. Cuidado con el enojo, con la ira, con el deseo de las cosas del mundo. Cuidado si ese lugar está ocupado y tú no dejas que Jesús entre. Cuidado. Y no me diga que es que yo soy así. No, es que no puede ser así. Porque se supone que si tú eres cristiano y ya aceptaste a Jesús y tú eres una criatura nueva, esas cosas no pueden estar ocupando el lugar de Jesús. No puede ser así. Ya eres nuevo, ya Jesús entró en mi vida, las cosas cambian, mi vida cambia, mi enfoque cambia, mis deseos cambian, mis prioridades cambian, porque ya Jesús entró. Cuidado si ese lugar está ocupado.
Si Jesús entra al mesón, todo cambia. Pero no, lo dejamos afuera, en el establo, en el frío. Lo dejamos allá. Si Jesús entra, no cabe el orgullo, porque donde Jesús está, no hay orgullo. Si Jesús entra, no cabe la pereza. Si Jesús entra, ya no es ni soberbia. Si Jesús entra, no hay espacio para ninguna de esas cosas. El lugar no puede estar ocupado. No puede existir lugar para Jesús y otras cosas. Tiene que ser Jesús y nadie más. Dice Mateo capítulo 2 también, del verso 16 al 18. Dice Mateo capítulo 2, verso 16. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo se habían adquirido los magos. Dice el verso 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a su hijo y no quiso ser consolada porque perecieron. Herodes se vio burlado por los reyes. ¿Sabe por qué? Porque los reyes, él les dijo ir a Belén, ser testigo de que ha nacido el rey y informarme para yo ir a adorarme, pero ellos no hicieron eso. ¿Sabe qué ellos hicieron? Ellos fueron, confirmaron, vieron, le adoraron, le llevaron regalos y se fueron. No le dijeron nada a Herodes. Porque si se lo dicen lo va a matar. Ellos desobedecieron la ley. Desobedecieron a Herodes. No tenían que hacerlo. Pero ellos estaban obedeciendo a Dios. Porque Dios le dijo que ahí iban a ser el niño. Y los magos iban a visitarlo. Dice este texto en el 16. Se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños. Herodes se vio burlado y su enojo fue tan grande que todos los niños de Belén fueron asesinados. Los que nacieron en ese rango de tiempo. Los magos fueron muy sabios y no obedecieron a Herodes. Ahora yo te pregunto, ¿qué representa este bebé para ti? ¿Qué representa Jesús? ¿Qué representa el Salvador? Dice el verso 7 de Lucas capítulo 2. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Aquí está. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para él en el mesón. Lo acostó, como dije antes, en un pesebre, no voy a usar otra palabra. No había lugar. No encontraron. El tumulto de gente era muy grande. Y ahí podemos ver que se cumplió como habían dicho los profetas. De dónde era el niño, de quién había de nacer y de dónde había de nacer. Todo eso es una profecía cumplida ahí hasta este momento. Estamos en Navidad, estamos celebrando y vamos a cumplir diciembre. Y si Dios nos da vida, podremos ver otros diciembres más. Yo te digo que aún ahí afuera pasan varios diciembres y continúa sin haber lugar. El mesón siempre va a estar ocupado cuando se trate de Jesús. Procuremos que con nosotros no sea así. Procuremos de albergue en nuestro mesón. ¿Sabe por qué? Porque es el Salvador. Esas fechas son pasajeras. Nosotros debemos abrir el albergue. Debemos hacer un lugar, aún no tengamos,
Debemos procurar que el mesón ni ahora ni después esté ocupado. Nosotros debemos procurar que en nuestras mesas, debemos procurar que en nuestras celebraciones, Jesús sea el invitado de honor y se siente allí. Debemos procurar eso. Esa es la última. Debemos procurar eso. Jesús nació y el mundo no quiso recibirlo. El mundo le dio la espalda y le dijo: aquí no hay lugar para ti. No tenemos lugar. No podemos sacar a otra persona para aceptarte a ti. Viendo el dolor de María, viendo que estaba encinta, viendo que iba a dar a luz. El mundo amó más la tiniebla que la luz. Simeón dice en el capítulo 2, verso 30, Señor, tu siervo puede ir en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. La salvación era ese niño que tenía en los brazos, que en ese momento estaba siendo presentado en el templo, que se le había prometido 700 y tantos años antes por el profeta Isaías, por Miqueas y por Jeremías. Aún 700 y tantos años después, que viene Juan el Bautista y le dice: yo no soy la luz, no me sigan a mí, porque yo no soy la luz, detrás de mí viene otro que es la luz. Y cuando la luz viene, la gente prefiere la oscuridad. Cuando la luz vino, la gente prefirió la oscuridad. La gente tuvo miles de preguntas, la gente tuvo miles de cuestiones, la gente tuvo todo su enfoque en la celebración, en la fiesta, en la comida, en la estructura, en el lobby, en la habitación, en cómo era, y no dieron lugar en el mesón para que él se sentara, para que entrara. Y aún hoy en día es así. Y cuando tenemos aquí a Lucas en este texto, nos dice que no hubo lugar para él. El niño nació, se fue y se cumplió toda la profecía que tenía que cumplirse. Después de esto, Dios viene con un grupo de ángeles y le dice en Lucas capítulo 10 a los pastores que ha nacido el niño, que vayan y lo vean, que sean testigos que ha nacido el Salvador. El Salvador que dará alegría a muchas gente, dice Lucas, capítulo 2, verso 10. Que dará alegría a muchas gente. ¿Por qué? Porque en ese lugar de Belén, en ese establo, lleno de mierda de animales y de paja para que los animales comieran, había nacido el Salvador del mundo, que libraría a cada uno de nosotros de nuestro pecado. Hermano, permite que en estas fechas Jesús se siente en tu mesa. Jesús sea parte de la celebración. Porque si lo hace de la manera equivocada, con las cosas del mundo, en lo que el mundo se enfoca, Jesús no va a tener lugar en esa celebración. Pero si lo hace de la manera correcta, entendiendo que Jesús no ha nacido 25 de diciembre, Jesús puede sentarse en tu mesa. Y dice Apocalipsis, capítulo 3, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Permíteme, el 24 de diciembre, que tu cena sea con Jesús. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Padre, cuida de nosotros. Permítenos, Señor, hacer un lugar en nuestro corazón. Permítenos, Señor, que en parte de la celebración o en toda nuestra celebración, Jesús esté sentado en nuestra mesa.
Jesús esté sentado en nuestro corazón. Jesús esté sentado en nuestra mente. Y que lo que hacemos lo hagamos para Él. Con el enfoque que vino, vivió y murió por nosotros. Padre, prepara nuestro cuerpo, prepara nuestra Navidad, prepara nuestra celebración, prepara estos días para que nosotros podamos aprender sobre Jesús, sobre todo lo que ha hecho y ha dado a cada uno de nosotros. Y esa salvación tan grande para aniquilar nuestro pecado. Gracias, Padre, te damos por esta oportunidad. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.